La señora que nos acompaña junto a Mabel Bianco sabe de estas cuestiones. En la legislatura sí, también deben darse cada tanto, ¿no? Tiene que ver con el fragor de la discusión. Saludamos a Mabel Bianco, que como siempre nos acompaña los jueves. Gracias, Mabel, por venir. Y también está Virginia González Gas, del Partido Socialista. Gracias por venir, de FAUNEN, claro. Hay estas cosas también en la legislatura, ¿o no? Sí, ¿Menos? pero yo intento ser respetuosa de los demás. Pero no se asombra de estas cosas. No, No se asombra. realmente Asombrarse no. Claramente no. Asombrarse no. para nada. Bueno, Mabel, vamos a hablar del proyecto de ley de paridad. De eso vamos a hablar porque, bueno, por eso la invitamos a la legisladora, a la diputada, porque ella ha presentado junto a otra legisladora, Rashid, han presentado un proyecto que las organizaciones de mujeres vemos con mucho placer y gusto y la acompañamos, que es un proyecto, como se está discutiendo la ley electoral de la Ciudad de Buenos Aires, que es el proyecto de paridad. Entonces ya superar la cuota por la paridad. Y esto no es solamente para la legislatura y los cuerpos legislativos, sino que sería también para todos los organismos que dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero me parece que teniéndola a ella es mejor que lo explique. Y yo voy a decirles que también podemos comentar cómo en otros países está pasando esto. Y bueno, cómo creemos que esto es positivo. Pero bueno, me parece que Virginia es la autora y tiene más, sabe mejor y domina mejor esto. A ver, ¿en qué consiste el proyecto de ley de paridad? Bueno, nosotros lo que proponemos en este momento en la legislatura, estamos organizando la ley electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces lo que nosotros proponemos es que se incorpore un artículo en el cual se establezca la paridad en tanto de hombres como de mujeres en las listas, que sea un 50 y un 50%. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó anteriormente? Esto se transformó, en vez de ser un piso, el 30% que teníamos en las listas, se transformó en un techo. Entonces, la palabra mínimo, un piso mínimo del 30%, la palabra mínimo desapareció en las listas de candidatos. Y entonces eso se transformó en un techo. No podemos avanzar más del 30%. Entonces lo que nosotros proponemos es esto. Esto ya se ha hecho en Córdoba, en Río Negro y en Santiago del Estero. Y hay países que en América Latina tienen la ley de paridad. Entre ellos Bolivia, Costa Rica y no me acuerdo qué otro más. Recién lo dije, Ecuador. Ecuador. Sí. Ahora, la ley de paridad consiste en un 50 y un 50. Hoy recordemos que por la ley de cupo mínimo, desde el 91 creo que es. Sí, tenemos para diputados es desde el 91. Para Senado recién empezó en el 2001. Que ahí comenzó a ponerse, claro, digamos, de 3-1. Porque ahí se cambió el decreto, porque como en Senado eran nada más que 2 cargos, entonces con este criterio que decía Virginia, de que al final el piso se tomó como techo, para 2 cargos se decía, bueno, que estuvieran en el tercer lugar. Entonces, estando en el tercer lugar, en Senado nunca entraban. Claro. En cambio, cuando vino la posibilidad por el cambio de la Constitución de que tuviéramos 3 senadores, entonces ahí en el año 2000, fin del 2000, se cambió el decreto reglamentario y se estableció esto de que siendo de a 2 los que se iban, la mayoría iba a ganar, tenía que tener por lo menos una mujer en alguno de los 2 lugares. Y de esa forma, lo mismo para lo que iba a ser la minoría, de esa forma fue como el Senado, a partir del 2001, cuando empieza en diciembre del 2001, cambió su estructura y por primera vez tuvo un 33% o 34% al principio, que era que, bueno, de los 3 senadores que entraron, por lo menos entraba una o en muchos casos fueron 2 mujeres. Y esto cambió la situación. Para nosotros hay un tema clave. La ley de salud sexual y reproductiva, que fue algo por lo que luchamos muchísimo desde el año 92, hubo 3 proyectos que se aprobaban en diputados en distintos años. Llegaban al Senado, morían.
en el 2002 se aprueba. Y ahí es muy claro cómo las mujeres dijeron, las mujeres senadoras dijeron, bueno, nosotros no podemos llegar a nuestra provincia y decir que votamos esto en contra, porque es tal la necesidad que tienen las mujeres de tener acceso a métodos para tener y no tener hijos, porque es para las dos cosas. Entonces, que dijeron, no, nosotros no podemos, cualquiera sea la presión, y como esta ley no va a obligar a nadie a usar un método que no quiera, nosotros, y así fue como tuvimos después la cuarta ley finalmente, que había salido de diputados en el 2001, fue la ley que se aprobó y es la ley que todavía con algunos cambios posteriores nos rige. Entonces, y esto también se vio para la ley de, por ejemplo, los derechos de los niños. Es decir, hay una serie de leyes que si no tenemos esta representación mayor de mujeres, se vuelve difícil, ¿no? Virginia, y en este caso, en el proyecto que usted presenta de paridad, igual tiene que pasar primero lo tiene que votar una legislación que hoy no está con paridad. No. ¿Es complicado aprobarlo igual o usted cree que el sentido común de los hombres es un articulado más que se incorpora en la ley electoral? En este momento está discutiéndose en la Comisión de Asuntos Constitucionales en diputados. Y entonces nosotros lo que solicitamos es incorporar ese artículo yo entiendo, pero de ahora, paridad. Eso lo tiene que votar un lugar donde hay muchos más hombres que mujeres por hoy. Supuesto. Entonces, el hombre se va a sentir amenazado. Por más que seamos supongamos que estamos en un lugar en el cual esto no existe, pero acá existe. Y el hombre se va a sentir amenazado porque va automáticamente que haya un 20% más de mujeres, automáticamente es un 20% menos de hombres. Por lo tanto, un 20% de esos hombres saben que estará en peligro de estar. Y quieren estar. Hay un gran porcentaje de diputados que entienden que esto tiene que ser así. Que entienden que tiene que existir la paridad. No podemos... A veces gana el sentido común, pero a veces no. Claro. Entonces, digo, en este caso va ganando... Esperemos que sí, que prime el sentido común. Pero perdón, en ese caso, vuelvo a lo de antes, ¿implica un 50% por ley en los cargos? Sí, por ley en los cargos. De hombres y 50% de mujeres. Claro. Sí o sí, ni menos ni más. Ni menos ni más. Ah, bien. Claro. El proyecto es ese. El proyecto es Se tiene que cumplir aunque no llegues vos... A ver, otra cuestión. Hoy también es cierto que el hombre se dedica más a la política que la mujer, por lo menos en la mirada que uno tiene así rápidamente. O porque eso es lo que se permite. Vamos a ver, es lo que se permite, porque hay varias cosas, pero los que trabajamos en estas cosas sabemos que muchas veces hay muchas mujeres, pero hay dificultades para llegar. ¿Por qué? Porque en los partidos políticos todavía predomina, las autoridades suelen ser masculinas, los hombres no permiten mucha participación y después también el acceso económico. Sí. La verdad que para estas candidaturas hay que tener plata. Claro. Y si no, el partido te la tiene que dar. Y si es varón, suele tener más posibilidades y más apoyo. Pero la dejo a Virginia, que tiene más experiencia. Si el partido no tiene mujeres que lo representen en igual cantidad de los hombres, en igual cantidad que hombres, o digamos, claro, si no hay personas capacitadas, digo, puede ser que haya más hombres que mujeres. No, fíjate, esto lo voy a discutir, ¿no? En todos los partidos políticos, en las bases, las mujeres son las que trabajan. Y esto se va invirtiendo a medida que vas ascendiendo. Es lo mismo que en el sistema educativo. En el sistema educativo pasa exactamente igual. Vos tenés... es mayoritariamente, por ejemplo, el docente, somos mayoritariamente femeninos. Mujeres. Somos mujeres, pero cuando ves las estadísticas en los cargos jerárquicos, este sistema se invierte. ¿Hay más hombres que mujeres? Y los cargos jerárquicos los ocupan rectores y directores de escuela, ¿hay más hombres que mujeres? Pensá que yo fui la primera rectora del Colegio Nacional de Buenos Aires, mujer, ¿no? Esto... ha sido siempre así, en todo el sistema educativo. Cuando hay que dirigir y organizar, la mujer no está. Entonces, lo que nosotros proponemos es que exista la paridad, que podamos estar en el mismo lugar. Ahora, eso va a significar, si se aprueba la ley, que la justicia electoral, si la lista no tiene 50 y 50, no la va a poder
legalizar, no la va a poder autorizar. Claro. Quiere decir, ahora después también nos dicen muchas veces con esto, bueno, pero en realidad no es auténtica esa participación, porque sí, es cierto, se pone la mujer de alguna mujer para cubrir un cupo. Bueno, a veces no hay, Pero no es que no haya, ahí viene el problema, no nos dejan subir. Claro. Y yo digo, bueno, yo he visto muchas mujeres en distintos partidos políticos, en esta pequeña, larga vida que tengo, y sé las dificultades de las mujeres en llegar por las cúpulas de los partidos y por la posibilidad económica, porque después también está eso de la posibilidad económica, de cómo sostenés la candidatura. O si no, entonces, que viene el marido de una candidata y dice, bueno, yo la plata. financio esto. A mi mujer. Y entonces ¿Y eso cómo se va una a señora, resolver? y bueno, esto lo tenemos que discutir dentro de los partidos, pero si no tenés esta ley, esta discusión no se da. Hacer la discusión. Y eso es lo que decía Florentina Gómez Miranda, decía, bueno, primero tenemos que tener una ley que nos deje tener una posibilidad de discutir dentro, después la peleamos adentro, y entonces después, inclusive muchas de las mujeres, sobre todo en las cámaras nacionales, en diputados, que no tenían perspectiva de la lucha de las mujeres y feministas, y que llegaron porque eran la mujer de o el de, para otras fue al contrario, yo nunca pude por eso, por ser la mujer de, pero no importa. Entonces, muchas de las que llegaron, después se dieron cuenta y pudimos trabajar con ellas y cambiaron la perspectiva, porque ahí es donde, cuando digo lo de la ley de salud sexual y reproductiva, ellas dijeron, yo no puedo llegar a mi provincia y decirle a las mujeres que aquí me opuse porque el gobernador me dijo que no, porque el fulano me dijo que no, porque me hicieron presión. En cambio, el hombre... Bueno, tengo una pregunta, porque tenemos que cerrar, pero me hizo ruido que sobre todo Bolivia y Ecuador, Argentina siempre se jacta de ser como más avanzado en un montón de situaciones sociales sobre todo, que casi todos los países de Latinoamérica. ¿Cómo se explica que en Bolivia y Ecuador ya esté esta paridad y en Argentina no, por ejemplo? Claro, fíjate que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es una de las más avanzadas en el ámbito a nivel nacional. Y no obstante no tenemos la paridad. Entonces sería lógico que ahora que estamos modificando el artículo 11 de la Constitución establece la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Entonces lo que nosotros pretendemos es que exista esa igualdad de oportunidades, que se plasme el artículo 11 de la Constitución en una ley electoral. Perfecto. Pero no es nada fácil y no va a ser nada fácil. Pero la vas a pelear, está la discusión por ahora, ¿no? Estamos discutiendo en comisión el proyecto de ley electoral. Escúchame, Virginia, yo te doy un consejo, llevala a Mabel, Llevala a Mabel, porque Mabel en Bolivia todo. En Bolivia cambiaron la ley y en estas elecciones tienen un en Senado 42% y en diputados llegaron al 50%. Y eso fue la lucha de las mujeres de los partidos políticos con una coordinadora de mujeres, 300 organizaciones de mujeres en esa coordinadora. Y estuvieron trabajando primero para tener la ley y ahora para tener las candidatas, y están, bueno, muy confiadas en que realmente esto va a ser un cambio en un país donde la situación es difícil para muchas mujeres, incluso con una cantidad de mujeres indígenas que llegan ahí también. Gracias, Mabel, gracias, diputada. Gracias.